Bueno, bienvenidos, bienvenidas de vuelta, de nuevo a todas las personas que se están sumando hoy. Esta es nuestra hora de noticias de los miércoles, donde conversamos con emprendedores sociales y sus equipos en todo el mundo sobre temas y soluciones que son urgentes para nuestra conversación a nivel global. Mi nombre es María Mérola, soy directora ejecutiva de Ayoka en Argentina, Uruguay y Paraguay, y hoy les estoy hablando desde la soleada ciudad de Buenos Aires en Argentina, así que muy bienvenidos a todos. Estamos muy felices hoy de darles la bienvenida a todas las personas de nuestra comunidad global que se están sumando a esta conversación. Hay personas de todas partes del mundo que son parte de esta hora semanal de noticias y de conversaciones profundas que tenemos desde Ayoka. Y también queremos darle especialmente la bienvenida a quienes se suman desde las comunidades de borde político y de reacción de distintas partes de nuestra región. Así que espero que todos estén muy cómodos y que estemos preparados para una lindísima conversación. Hoy, por los próximos 30 minutos, vamos a estar conversando con los increíbles emprendedores sociales de la red de Ayoka, Mariana Niembro y David Riveros García. Bienvenidos a ambos, sobre cómo podemos hacer para promover mejores democracias desde nuestro lugar hoy en todo el planeta. Una conversación súper profunda y también súper necesaria en estas semanas y épocas turbulentas donde nos cuestionamos muchas cosas. Antes de empezar, sin embargo, les quiero compartir algunas pequeñas indicaciones para este ratito juntos. En primer lugar, nos encanta escuchar de todos ustedes y escuchar sus voces a medida que conversamos. Por favor, vayan dejando para eso sus preguntas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Vamos a tomar todas las preguntas que podamos en la segunda mitad de la conversación, así que traten, por favor, de dejar las preguntas cuanto antes, así podemos procesarlas y reflejarlas en la conversación. Y también, por primera vez hoy, nuestra conversación en Welcome Change será en idioma español, como están viendo. Sin embargo, contamos con traducción simultánea al inglés para todas aquellas personas que prefieran escuchar la conversación en inglés. Quienes quieran utilizar esta opción, por favor hagan clic en la parte interpretación, debajo también en sus pantallas, y seleccionen English como lenguaje. And I'll say it in English. For the first time today, our Welcome Change conversation will be held in Spanish, and we are super glad about it. However, simultaneous interpretation in English is available. If you want to listen to the conversations in English, simply click on interpretation on the bottom part of your screen and select English. And since, of course, it's the first time for us at Welcome Change in a new language, please bear with us if we experience technical difficulties. We'll definitely go over them and have a healthy and deep conversation. Bueno, volviendo al español, es un placer para mí hoy presentar a nuestros invitados del día de hoy. Mariana Niembro es Fellow Ayoka, como les mencionaba, fundó Borde en México hace 10 años para ofrecer a la ciudadanía herramientas tecnológicas y procesos que facilitan su participación en decisiones públicas. Hoy lidera una organización increíble con ciudadanos súper comprometidos y vamos a escuchar muchísimo más sobre eso en unos minutos, así que bienvenida Mariana, muchas gracias por sumarte. Gracias, María, es un placer estar aquí. Fantástico. Y David Riveros García, también Fellow Ayoka, cataliza la innovación anticorrupción a través de su organización Reacción, que es una organización que pone a la juventud al frente para impulsar una nueva cultura democrática. David cofundó Reacción a partir de un movimiento estudiantil en el que se involucró y que lideró cuando solo tenía 17 años, si no me equivoco, y desde entonces no ha dejado de innovar para terminar con la corrupción en Paraguay desde Ciudad del Este. En Paraguay, bienvenido David, y ya nos contarás un poquito más sobre esto. Un gusto. Fantástico. Bueno, muchas gracias por sumarse a la conversación hoy. Estamos muy felices de estar hablando hoy sobre estos temas tan importantes. Y me encantaría empezar con una pregunta amplia, que nos lleve a donde nos tenga que llevar. ¿Por qué la democracia? En un momento en que a nivel global las democracias están retrocediendo, vemos índices sobre esto todo el tiempo, y me imagino que no es ninguna novedad para quienes están un poquito más metidos en este tema, y que también las juventudes en la región parecerían favorecer opciones que están un poco por fuera del sistema o de las reglas de juego tal como las conocemos. ¿Por qué Mariana en Borde deciden apostar por fortalecer procesos democráticos? ¿Vale la pena? ¿Es la conversación que tenemos que estar dando hoy? Gracias, María. Pues claro, o sea, desde Borde creemos que pues no hay otro sistema que nos pueda llevar a tomar decisiones públicas y políticas que favorezcan a la diversidad de nuestras sociedades, ¿no? Y todas las complejidades que estamos viviendo. La democracia sigue siendo el sistema por el que tenemos que apostar. Más bien, como bien dices, es replantear, ¿no? Cuáles han sido las deficiencias que ha tenido la democracia y pues repensar nuevas formas y entender que el espacio político, el espacio público,
pues no, no ha favorecido y no ha incluido a toda esta diversidad, y pues más bien replantear estos estados democráticos que llenos de corrupción, ¿no? De violencia, y que no han innovado y que no tienen estos canales comunicantes con la sociedad, ¿no? Creo que hay que justamente replantear qué es lo que no ha funcionado y obviamente innovar, ¿no? Y ese es, pues yo creo que la innovación política por la que apostamos en Borde y pues también el proyecto de David de Paraguay. Maravilloso, Mariana. Me quedo con varias cositas para ir retomando. David, me gustaría escuchar cómo lo ves, cómo se ve esto mismo desde una ciudad en Paraguay que ha sufrido mucho las cosas que no funcionan de la democracia, ¿verdad? Sí, crecer en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, acá en Ciudad del Este, históricamente una ciudad muy corrupta, un país que es infame por la corrupción. En términos democráticos, nos da la convicción de que nuestro trabajo por la transparencia, por la educación cívica, por catalizar innovación comunitaria, fortalece el tejido social, la confianza en las instituciones, que son cosas que se han erosionado por culpa de la corrupción, entre otras cosas. Y entonces de Reacción creemos en la democracia por eso, porque nos permite a todos participar del gobierno ejercido por el pueblo, para el pueblo, ojalá, y exigir a quienes fueron electos en nuestro nombre, a nuestros representantes, para que ejerzan el poder de la manera correcta y no se beneficien en términos privados. Por otro lado, creer en la democracia. ¿Y por qué democracia? Creo que C.S. Lewis, el autor, lo había dicho muy bien, voy a tratar de parafrasearlo, es porque uno no cree o cree en la existencia de la imperfección humana, y como creemos de que la humanidad es tan imperfecta, no tiene sentido que ningún individuo tenga poder completo sobre sus semejantes. Y creo que ahí está, en la imperfección, en el conflicto, en el debate político, en la oportunidad de cualquier persona de decir lo que piensa y de ser defendida en tal circunstancia. Ahí radica mucho el potencial de la democracia, por más frustrante y complicada que sea. Maravilloso. Y me parece que setea un poquito el marco de por qué estamos hablando de esto hoy, desde nuestras imperfecciones y de nuestros sesgos personales y colectivos también. Me gustaría indagar un poquito más ahora en sus roles como innovadores. Como bien decía Mariana, la innovación política vale la pena, la innovación en temas políticos vale la pena y es necesaria. ¿Cómo fue su historia emprendedora y por qué, David, cómo fue el proceso en el cual decidiste involucrarte en este campo? ¿Quisieras contarnos un poquito? Bastante irónico, la situación fue en el colegio, sería la secundaria en otros lugares, el high school. Tenía como 17 años, en mi vida había siempre denigrado la participación política, me había comprometido con mis compañeros y compañeras de nunca ser parte del centro de estudiantes del colegio, hasta que en un momento, por una broma que circuló que decía que me candidataría a la presidencia, aparece un joven que nos ofrece, ¿verdad?, nuestro equipo de candidatura, que era una broma, una cantidad de dinero demasiado alta para un joven de mi edad en aquel momento. Y creo que ese fue el momento de llamado de responsabilidad, de qué haces en ese momento para enfrentar una situación así. Y sin ninguna experiencia, con nuestros compañeros y compañeras nos sumamos a una campaña sin recursos, sin experiencia. Ganamos por el doble de votos a la persona que hacía 2 años estaba en ese rol, y descubrimos en el proceso de que el Centro de Estudiantes era como una pequeña base político-partidaria del Partido Colorado, el partido tradicional de la dictadura, el que ha tenido a Paraguay en tanto atraso y hasta ahora es uno de los motivos de la corrupción abundante. Y trabajamos por meses para que eso ya no suceda, para que los jóvenes tengan la posibilidad de exponerse a una diversidad de ideologías y creencias. Y allí encontramos una cantidad de corrupción dentro del consejo. Presentamos al ministerio la evidencia, no fuimos tenidos en cuenta, entonces radicalizamos nuestra postura en una manifestación en 2008 que duró casi un mes, que movilizó casi 3.000 estudiantes, y que como trauma de que casi fuimos a la cárcel, que fuimos tapa de diarios como drogadictos, vándalos, entre otras cosas que siempre se dicen de los jóvenes cuando reclaman sus derechos, nos quedó una pregunta fundamental que hasta hoy nos motiva. ¿Cómo puede ser que un país dice que combate la corrupción si su siguiente generación está siendo educada por personas corruptas? Y de ahí surge entonces esta idea de Reacción como una plataforma
que pueda servir de base a la futura generación de líderes y lideresas anticorrupción de nuestro país. Maravilloso. Y acá estás. ¿Después de cuántos años? 12. ¿Te cuenta? 12, 12 años. Se cuenta. Buenísimo. Y Mariana, en tu caso, ¿cómo fue el momento de ver un problema y decido ser protagonista, ser un agente de cambio en este campo? Que también es un campo, digámoslo, difícil, bastante lleno de prejuicios, de politizado no es una palabra buena, quizás en muchos ámbitos, y entonces no es un ámbito cómodo para involucrarse muchas veces. Pues mira, básicamente yo decidí, así como nos cuenta David de su juventud, yo decidí igual, o sea, estudiar ciencia política, pues para entender un poco cómo se tomaban las decisiones, ¿no? Por qué hay tanta desigualdad. Y ya que entré a la ciencia política, pues me enfoqué en el Congreso y me apasiona, o sea, es una cosa que me encantaría ver un Congreso representativo, fuerte, incluyente, que tenga procesos, ¿no?, de colaboración, de parlamento abierto. Entonces, siempre tuve esa idea, trabajé muy de cerca en el Congreso y yo veía cómo, pues, cabilderos, como los poderes fácticos, ¿no?, la gente que dice justamente David, ¿no?, o sea, siempre van a influir en la toma de decisiones quienes tienen poder, quienes tienen dinero. Y yo veía, ¿y por qué no está la sociedad? ¿Y por qué no están aquí las juventudes? ¿Y por qué no están otros movimientos influyendo? Y de forma sistemática, ¿no?, en la toma de decisiones en el Congreso, que se supone, ¿no?, que es la institución democrática por excelencia, en donde se ve la pluralidad. ¿Qué pasaría verdaderamente si repensamos o sea, la representación, ¿no? Si las personas que están ahí toman decisiones verdaderamente de frente, ¿no?, y tomando la agenda de las necesidades de una sociedad. Entonces, pues básicamente ese fue, que yo decía, tiene que haber algo que comunique la complejidad del Congreso, que es muy jurídica, legislativa, que obviamente pues excluye a las personas, ¿no?, a quienes no tienen esos conocimientos, quienes no entienden de política, ¿no?, quienes no entienden cómo esas decisiones afectan sus vidas. Entonces, así nació Borde, ¿no?, con esta necesidad de traducir un poco, de ser un vaso comunicante. Por eso el borde, ¿no?, o sea, es como una línea que divide justamente la toma de decisiones de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos como para agujerar este sistema, ¿no?, y que hubiera vasos comunicantes, ¿no?, y que incluso del lado de la ciudadanía, pues entendiéramos y tuviéramos más información como de qué pasa allá, ¿no?, y cómo es que podemos influir, porque pues por eso nos sentimos excluidos, ¿no?, porque evidentemente no nos hablan a nosotros y lo que no quieren es que estemos ahí. Y por otro lado también, pues quitarle también esta cosa de la clase política, todos son iguales. Pues no, o sea, también hay que ahí matizar, ¿no? Entonces, sí pasan cosas interesantes en el Congreso, sí hay gente comprometida, ¿no? Obviamente hay muchos intereses, ¿no? Y obviamente eso hace que esas personas estén solas. Entonces, por eso creamos Borde, para comunicar, ¿no?, para abrir espacios, ¿no? Por un lado, empezamos y le apostamos por la tecnología. Veíamos que en ese momento, hace 10 años, pues 50% de la población en México, aún la brecha digital es enorme, pero el 50% usaba Facebook. Entonces decíamos, pues hay que apostarle a la tecnología, porque así podemos hacer que la gente que entra a Facebook, pues tenga mejores herramientas y así vamos a ir abriendo brecha, ¿no? Entonces le apostamos por lo online y luego complementamos con offline, haciendo procesos de participación política, ¿no?, procesos colaborativos de creación de legislación, que es un poco lo que tendrían que estar haciendo tanto los partidos políticos como las instituciones, ¿no? Yendo a la sociedad, a ver, la gente no es que ellos decidan, ¿no?, políticas públicas y legislación en su escritorio pensando en lo que necesita la gente, sino más bien incluyéndolas, ¿no?, en la toma de decisiones. Entonces, pues así fue el inicio de Borde. Me parece maravilloso y siento que hay algo acá que se repite en América Latina en general, y hablamos de Paraguay, hablamos de México, pero hablamos de nuestra región también con una mirada más amplia, es vista de repente como un espacio donde hay desafíos en cuanto a la participación cívica, la calidad democrática, con grandes cuentas en el debe, ¿no?, como grandes logros ahí todavía en el horizonte, y algo que nosotros sabemos en la Yoca es que allí donde hay problemas más agudos surgen las innovaciones más interesantes, y por eso nos interesa estar ahí, apoyar a los innovadores. Y me gustaría saber, Mariana, por ejemplo, en qué
¿En qué cosas sentís que están pudiendo hacer una innovación significativa, aprovechándonos de las brechas? Y ¿cuál es un proyecto que te entusiasma, una iniciativa donde sentís que están pudiendo hacer la diferencia en esto de lograr los vasos comunicantes, esta como comunicación más fluida? Pues mira, por ejemplo, estuvimos muy cerca implementando y facilitando procesos, ¿no?, para una reforma constitucional en materia de movilidad. Y la verdad es que pareciera justamente un tema, pues, no importante, no prioritario en una agenda como en un país con México con tanta desigualdad, violencia, etcétera. Pero pues sí estamos salvando vidas con un proceso así, ¿no? O sea, y tomando en cuenta a todas las personas que tienen algo que decir, desde el peatón, el automovilista, ¿no? Quienes llevan las agendas y la política pública en materia de movilidad. Y lo que hicimos, porque no estamos acostumbrados a esto, que justamente tú lo dijiste muy bien con este término de politizar, ¿no? Siempre creemos que la política les pertenece a la clase política corrupta, violenta, patriarcal, etcétera, ¿no? Y no a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y entonces, esa es la idea, como abrir el espacio político, tener herramientas, facilitar procesos de colaboración, de co-creación legislativa, sentar en la mesa al peatón, pero al automovilista, pero al que toma la decisión en el Congreso, los técnicos, ¿no? Incluso las y los legisladores, para justamente entender y abrir y ver que las problemáticas, pues, obviamente una toma de decisión, pues, afecta a todas y a todos, y entonces, ¿cómo desde nuestras necesidades podemos hacer esto? Facilitamos este proceso de la reforma constitucional con foros regionales, ¿no? En donde sentamos a la gente a que hablara, a que entendiera también. Creo que esos procesos son bien interesantes porque quitamos esta brecha del funcionario público, la clase política, y vemos que nos unen muchas cosas, ¿no? Y que tenemos muchos factores y tenemos muchas opiniones que en muchas cosas coincidimos, y que por tener estas etiquetas, ¿no?, y estas distancias, y por no tener estos espacios de interacción, pues nunca nos vamos a comunicar. Entonces, facilitamos este proceso. Hoy es una realidad, es una reforma constitucional. Ya también participamos y facilitamos el proceso de la reforma legal, y entonces ahí va, ¿no? Y está en el Congreso, y creo que Borde ha sabido como leer también los incentivos que hay tanto de incentivos y desincentivos que hay, tanto de la ciudadanía y de las organizaciones, de las personas expertas en participar en procesos, y también de los tomadores de decisiones, de los legisladores, ¿no? Entonces, hacemos estos y facilitamos estos procesos. Este es uno de varios, pero hay varias iniciativas en materia de, ¿no?, de seguridad pública, de fortalecimiento de policías, ¿no? O sea, la idea es llevar estos procesos, y que todas las organizaciones que ven temas, pero de pesca, de medio ambiente, que todas sepan que tienen esas capacidades, y que tengan esas capacidades para sentarse en la mesa, ¿no?, y poder impulsar tanto políticas públicas como legislación colaborativa, atendiendo a que es el espacio público que nos pertenece a todos, y que tu interés, por supuesto que pasa, el que sea, tu interés pasa por el Congreso, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar sentados en la mesa, y eso es lo que Borde ha facilitado, y creo que pues sí, ahí vamos, ¿no? Tenemos estas grandes batallas ganadas, y obviamente pues una lista de agenda y de pendientes, ¿no?, para ir posicionando y acompañando en el Congreso. Que por supuesto sigue creciendo, y eso es también un poco lo que buscamos, pero una red de agentes de cambio que también tengan su voz en las políticas públicas y en las decisiones. Me encanta. David, sé que hace poquito la herramienta foco, la herramienta insignia de reacción, fue tomada por el Ministerio de Educación y fue asumida como parte de política pública, ya nos contarán mejor. Están recibiendo premios y reconocimientos por la herramienta como un ejemplo de innovación en tecnología cívica. Me gustaría entender si crees que la tecnología viene a subsanar un poco viene a aprender la solución a esta falta de comunicación de la que hablaba Mariana antes, o es tecnología y algo más. ¿Cómo lo ves desde tu lugar? En Reacción somos muy críticos nosotros del tecnosolucionismo. Creo que hay una tendencia muy perversa de asociar la palabra innovación a tecnología, cuando la innovación puede suceder en cosas tan simples como reordenar el proceso que nos lleva a realizar ciertas actividades. El orden de las cosas puede ser una innovación. Y también estamos muy dentro de una tendencia de buscar la eficiencia en todo.
de automatizar, de reducir tiempos, de optimizar. Y me parece que con nuestro trabajo nosotros estamos tratando de quebrar ese tipo de discurso, que la democracia es complicada y tiene ineficiencias, que el trabajo comunitario debe preceder en años a veces, como es el caso nuestro, ahora con la herramienta Foco que mencionabas, debe preceder en años al desarrollo de tecnología comunitaria. Muchas veces desarrollamos herramientas, aplicaciones, o le queremos integrar inteligencia artificial u otro tipo de nueva tecnología a procesos sociales y asumir de que se generará algún tipo de comunidad en consecuencia, de que la gente va a utilizar lo que para nosotros y nosotras se ve como una gran herramienta. Y la tecnología es fundamental, pero como toda cosa que creamos, debe y generalmente amplifica lo que ya existe. No puede compensar lo que no hay. Entonces, dentro de nuestro trabajo, creo que la innovación de reacción ha sido invertir en lo ineficiente a largo plazo, en construir capacidades de jóvenes, porque la fundamos cuando teníamos 17, 18 años, crecimos básicamente con la organización, y ahora mirando hacia atrás nos damos cuenta que lo que en general solemos pensar dentro de la sociedad civil, los grupos donantes, solemos considerar que son ineficiencias a corto plazo porque no tienen productos, no tienen logros inmediatos. Si le da suficiente tiempo, disciplina y esfuerzo, a largo plazo se convierten en eficiencias muy altas cuando hay una comunidad capacitada, vinculada, movilizada y estratégica que puede utilizar herramientas como Foco, de monitoreo nacional de la inversión pública en educación, para exigir rendición de cuentas y mejorar la entrega de servicios públicos como educación en nuestro sector. La otra cosa que me parece que innovamos es desmitificar esta percepción tan clásica de que los jóvenes solo son pasión, energía y viven en una romantización de lo que pueden hacer con esa edad, pero nunca se los vincula a los jóvenes con compromiso, estrategia, disciplina, capacidad, análisis de políticas públicas, desarrollo de tecnologías innovadoras como Foco y otras cosas que hacen que siempre se nos tenga en el discurso como algo momentáneo, volátil, mercurial inclusive, pero que no puede sostenerse. Y con Reacción estamos tratando de probar lo opuesto. Entonces, para concluir más o menos el mensaje, la tecnología es fundamental. Como mencionaba Mariana, es una parte de esta intermediación que es tan necesaria entre procesos políticos que todavía se hacen al estilo de instituciones del siglo XVIII, cuando las tecnologías que tenemos nosotros son totalmente distintas. Y mucho de la crisis de la democracia y de nuestras instituciones es ese anacronismo de que las instituciones democráticas clásicas siguen funcionando al siglo XVIII y el ritmo de cambio de la sociedad con las redes sociales y la tecnología ha superado totalmente el ritmo de adaptación de estas instituciones. Y ahí hay mucho, y vuelvo a esto de las imperfecciones. No podemos esperar de los políticos y políticas, de las instituciones y de la democracia que sean perfectas, porque dentro de su definición está contener contradicciones y administrarlas. Porque lo opuesto en las dictaduras no hay incoherencias, hay la palabra de una persona, la ideología de una persona y la regla de una persona. Y entre una y otra creo que es bastante obvio que debemos preferir aquella en la que podemos contener nuestras contradicciones sociales internas como individuos, como grupos, y tratar en ese conflicto productivo de hablar con la gente, de estar en desacuerdo, de compartir visiones bastante diametralmente opuestas en algunos casos, que eso sí construye. Entonces, una larga respuesta creo para decir, la tecnología es importante, la democracia es bastante compleja, jodida, como decimos acá por el Cono Sur, pero la comunidad, la inversión en formar vínculos, todo eso es demasiado importante y no deberíamos esperar que la tecnología nos ahorre el esfuerzo de la ciudadanía y de la participación democrática. Y creo que algo de esto estuvimos aprendiendo estos años, ¿no? La tecnología no nos sustituye, sino nos tiende puentes, pero no es lo que
no viene a reemplazar el contacto humano y el vínculo humano también en estos temas. Me parece buenísimo. Quiero tomar una pregunta del público y cerrar con una pregunta para ustedes, así que vamos a hacerlo como más ida y vuelta rápido. Es una pregunta de Silas Amarau, que nos escribe desde Brasil, y voy a estar traduciendo, así que también acompáñenme. Silas pregunta, agradece por la conversación, habla desde Brasil y dice que el debate este es esencial y muy, muy importante. Y nos pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son los pasos básicos para aumentar una cultura de transparencia y combatir la corrupción? Si tienen algunos pasos concretos o ejemplos que ustedes recuerden y que quieran compartir de qué funciona en países, en comunidades, para decir, cambiemos la cultura hacia una cultura que promueva y celebre la transparencia. ¿Hay alguien que la quiere tomar? ¿Alguna historia, consejo, caso? Mariana. Ahí está, Mariana. Su micrófono ahí. Yo creo que ya este tema justo de que la política, los jóvenes no quieren participar, digo, la historia de David es muy clara y lo estamos viendo que movimientos estudiantiles ahorita están llegando a ser gobierno, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio, o sea, generacional muy importante, de también replantear los símbolos, ¿no? Y lo que decía también David, de esta forma de hacer política, ¿no? Entonces, siento un poco que luego, justo estas preguntas, no sé, o esta idea de cómo les enseñamos, ¿no? Que creo que una de las cosas que creo que nos une al proyecto de David y Aborde es como ir y crear comunidad y ir a estas personas, tanto a los jóvenes, ¿no? Como a los defensores del territorio, como a los periodistas, escucharnos, ¿no? En realidad es más allá como de darles caminos, siento, o sea, o hasta campañas de comunicación de cómo, ¿no? Hay que fortalecer la educación cívica. O sea, yo siento, y es lo que me emociona, que ya hay movimientos, incluso, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Todo el activismo climático, o sea, que ya están exigiendo eso, ¿no? Entonces es más bien, como justo lo que dice David, es escucharnos, acompañarnos, articularnos en realidad, ¿no? O sea, más allá de enseñar cómo se pueden activar, creo que las nuevas generaciones nos están, o sea, lo están diciendo, están tomando las calles, están tomando las redes, ¿no? Como medios, como para hacerse oír y hacerse escuchar. Por supuesto que debe de haber un intercambio, obviamente, de quienes llevamos pues mucho tiempo, lo que dice, sistematizando, tratando de hacer más eficiente, ¿no? La información, como para, obviamente, fortalecer la participación política, ¿no? Pero creo que sí es un reto, incluso de las organizaciones, de cómo también replanteamos, cómo nos acercamos, ¿no? Y cómo impulsamos y fortalecemos esas estrategias de transparencia para que los movimientos, las comunidades, pues tengan esas herramientas y sepan cómo ejercer mejor sus derechos, incluso también tener una batalla mucho más clara de cómo luchar por sus derechos, ¿no? Creo que eso. Sí, yo le agregaría eso, perfecto lo dice Mariana, bastante brevemente. Tenemos que, para conseguir transparencia y rendición de cuentas, tenemos que incrementar el costo político de inacción. Le tiene que costar a la autoridad electa, al que toma decisiones de políticas públicas, que no responda a un pedido ciudadano. Y ese incremento en el costo político, en general, solo sucede cuando la percepción de la autoridad electa o del ministerio o de lo que fuera, cuando su percepción nota de que hay una, entre comillas, masa crítica de gente. Por eso no es tan efectivo ni estratégico que una persona ataque con evidencia o que se hagan campañas meramente comunicacionales para evidenciar problemas. Si la autoridad no se da cuenta de que hay una masa que puede reclamar y sostener su demanda a largo plazo, rara vez le cuesta no responder. Y la impunidad en eso siempre crece. Maravilloso, David y Mariana. Creo que esto nos lleva muy bien a la última pregunta para cerrar. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero creo que la conversación fue riquísima y nos llevamos muchos highlights, me sale decir, muchas cosas, muchas cositas para seguir pensando. Pero me encantaría saber, para cerrar, ustedes como innovadores sociales, como latinoamericanos, latinoamericanas que están innovando en este campo, ¿qué es lo que más les emociona, les da esperanzas, los hace pensar
en que vale la pena su trabajo en este campo, pensando en los próximos 5 años, qué es lo que se viene, lo que ya está sucediendo, pero quizás no se ve tanto, que les da ganas de seguir y esperanza. También, les dejo el que primero quiera. A Es ver, lo que si hace que quieres. se despierten a la mañana y les dé Yo emoción voy. seguir haciendo ese trabajo. Bueno, yo creo que desde Borde nos motivan, nos emocionan tremendamente, pues, al menos, por ejemplo, aquí, bueno, hablando de la región, nos emociona tremendamente que estén en esta incertidumbre, ¿no? Y en estos retrocesos democráticos y avances, pues, de gobiernos más conservadores, nos emociona tremendamente lo que está pasando, por ejemplo, en Chile, ¿no? Creo que, o sea, ver cómo llega una nueva generación, ¿no? Que estuvo construyendo algo mucho más colectivo y como ir tirando estos símbolos de esta política, ¿no? Que queremos sí cambiar, de esa política corrupta, de esa política de mañas, de violencia, ¿no? Eso nos emociona, creemos que esta, o sea, que en algún país está pasando algo con esta innovación, ¿no? Política de la que hemos estado hablando, y creo que nos emociona también tremendamente las nuevas generaciones, ¿no? Que siempre hemos dicho, ay, ¿dónde están los jóvenes? Están dormidos, es que por supuesto, o los jóvenes no les importa la política, los jóvenes la están tomando y están tomando las calles, las mujeres feministas. Por ejemplo, el movimiento feminista, que tuvimos una marcha, gran marcha la semana pasada aquí, o sea, ver que las generaciones sí quieren participar, que están tomando el espacio público y que no hay líderes, ¿no? O sea, luego dicen, ay, ¿con qué feminista hay que hablar? Pues no, o sea, son muchos los feminismos y como ir estos movimientos que son más horizontales, como dice David, por supuesto que son problemáticos, sí, pero eso es la democracia, ¿no? O sea, si no, tenemos que recuperar esta idea de pasar de una democracia, sí, replantear que es una democracia representativa, pero que sea participativa, pero que sea sustantiva, pero que sea, y replantear entonces un Estado democrático que sea antipatriarcal, que sea antirracista, ¿no? O sea, sí ir a fondo para renovar todo esto y creo, la verdad, que las nuevas generaciones lo tienen mucho más claro que nosotros, al menos que mi generación, que todavía, pues, ¿no? El líder, ¿no? Que va, que lleva como el movimiento izquierda, no, ya no, o sea, como que algo está pasando, ¿no? O sea, a mí me emociona tremendamente que estén surgiendo estas colectivas, estas comunidades, ¿no? Que están, pues sí, poniendo en duda la forma en la que se ha hecho política en nuestras democracias, ¿no? Gracias, Mariana. A ver, yo voy a ir un poco más a lo local. A mí me emociona mucho mirar estos últimos 12 años de trabajo y las oportunidades que ha creado nuestro trabajo y que ha inspirado ahora en otros jóvenes. 5 o 10 años atrás, nadie en nuestra ciudad y pocos de nuestros jóvenes en nuestro país podrían imaginarse de una posición o un trabajo anticorrupción, de un activismo anticorrupción desde la juventud. Y muchos, porque estamos en el interior del país, de los pocos grupos estudiantiles militantes que existían acá, no tenían una forma de conectarse o de crecer juntos, porque como en cualquier ciudad latinoamericana, generalmente uno sale del colegio, va a la universidad y debe trabajar para pagarse la universidad, que aunque sea pública, no es gratuita. Entonces, hoy ver esas plataformas que existen, que están vinculando a esas personas y la curiosidad de ver qué van a hacer estas personas en el futuro con las oportunidades, vínculos y capacidades que de una u otra forma el trabajo colectivo de los últimos 12 años han creado, eso me da mucha curiosidad y me emociona ver después qué hacen con el poder que hemos construido. Porque hablamos mucho del poder que se toma, del poder que se divide, pero no hablamos del poder que se puede crear cuando muchas personas se juntan y se crea de la nada y luego se puede ejercer de formas innovadoras. Entonces eso es lo que a mí me emociona mucho viendo a nuestro equipo, a las personas que han crecido, más allá de lo regional también, que estoy de acuerdo con Mariana, de las expectativas que tenemos que administrar de una nueva generación política en Chile, porque también tenemos que ver, ¿verdad? Seguro los saboteos y los ataques van a ser muchos,
las dificultades van a estar y tenemos que saber digerir de que va a tener errores ese gobierno, como cualquier gobierno democrático, y que eso no lo hace inferior o superior a otros gobiernos democráticos, lo hace su propio ejercicio, su propio experimento en lo inacabado que es la democracia para quienes tratamos de defenderla y ponerla dentro del discurso político de nuestra gente. Entonces, por ahí creo que va mi expectativa, mi emoción y mi curiosidad en los siguientes años. Maravilloso, y creo que la invitación es a todos y todas a seguirlos, a estar cerca de borde político, de reacción, y seguir contagiándonos de esta forma de ver los problemas de nuestra región, que por supuesto no es una forma que deja de ver los problemas y las imperfecciones y las limitaciones, pero sí con una mirada de esperanza y de proposición, y de ver un poquito el vaso medio lleno, y me parece que es súper necesario. Desde ahí lo celebro y les agradezco muchísimo compartirnos este ratito de energías y de pensamiento positivo y propositivo hacia adelante. Muchas gracias a todos, estamos recontrapasados de tiempo, así que por favor recuerden todos mirar sus casillas de mail. Después de esta conversación van a recibir un mensaje nuestro con el link a la grabación y con algunos destacados también para repasar y poder compartir con sus redes. Esperamos que todos la hayan pasado muy bien primero, y también se sumen la próxima vez a esta conversación. Welcome Change, como les contaba, es una serie semanal sobre el futuro en el que queremos vivir y en el que todas y todos podemos jugar un rol, como bien estuvimos conversando hoy. Pueden suscribirse en el link que compartimos en el chat para seguir en las próximas conversaciones, y esperamos verlos pronto. Agradezco de nuevo a Mariana, a David, por esta charla interesantísima de la que me llevo muchísimas ideas, y espero reencontrarnos pronto. Muchas gracias a ambos. Gracias, María, David.